Onésimo Flores es fundador de Yeti y estamos con Onésimo para platicar sobre el tema de movilidad urbana, los nuevos esquemas de movilidad, cuáles son los retos que enfrentan y a qué retos también se van a enfrentar una vez pasada la emergencia sanitaria. Buenas tardes, Onésimo. Entonces empezamos con la entrevista. Te preguntaba sobre los retos que enfrentó Yeti al ingresar al mercado mexicano y cómo han ido sorteándolos. Gracias. Como te decía, Yeti es una startup mexicana. Tenemos casi 4 años en operación. Tenemos una aplicación que ofrece un servicio de transporte colectivo. La intención es traer algunos de los atributos que ya están disponibles y que el usuario ya espera en los sistemas de taxi con aplicación, pero sin perder las economías de escalas, las eficiencias que ofrece el viajar de manera grupal. Estamos tratando de atacar un problema doble. Por un lado, el hecho de que la gran mayoría de las ciudades mexicanas y el área metropolitana de la Ciudad de México en particular tiene un sistema de transporte público concesionado precario, que aunque está en todos lados y aunque tiene una tarifa asequible, lo cierto es que toda esta ubicuidad y bajo costo viene a costa de la seguridad, de la comodidad, de la rendición de cuentas, de tener certezas mínimas de que vas a viajar cómodo, seguro, de tu casa a tu destino. Y por el otro lado, el creciente problema de ciudades mexicanas de que la gente que no quiere o no puede eh, eh, limitarse al transporte público, no encuentra opciones al automóvil. Y entonces el coche, que pues, hace décadas considerábamos como un lujo, cada vez más se convierte en una necesidad en el que la gente tiene que gastar una parte significativa de sus ingresos para poder cubrir los costos asociados a un coche, y la sociedad en conjunto tiene que pagar el costo en congestión, en contaminación, etcétera. Entonces, la idea nuestra es poder colocar un producto intermedio que ofrezca un transporte colectivo de alta gama, de alta calidad, pero una fracción del costo de los taxis con aplicación o del coche propio. Muy bien, Onésimo, ¿cómo fue la experiencia cuando empezaron este esquema en la ciudad? ¿Cuál era el escenario y cómo fue cambiando poco a poco? ¿Les fue favoreciendo o no? ¿O se enfrentaron a resistencias por parte de los gobiernos o no las enfrentaron? ¿Cómo fue? La industria del transporte colectivo es una industria que ha sido muy resistente a la innovación, al cambio, a la transformación en las últimas décadas. Y esto se vuelve cada vez más poco congruente con una realidad en la que existen pagos electrónicos, en la que todo el mundo tenemos una computadora inteligente en nuestro bolsillo, en el que la gente está acostumbrada a compartir sus datos, sus ubicaciones en un sinnúmero de aplicaciones, en el que hemos aprendido a calificar los servicios que recibimos y que por lo tanto el consumidor, el usuario, en otro tipo de servicios se ha acostumbrado a poder levantar la mano y decir, hey, esto no me gusta, quiero que lo resuelvas. Y todas esas innovaciones que han ocurrido en la última década parecía que no podían llegar al transporte colectivo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar esa plataforma que ayude a los gobiernos y que ayude a los transportistas en pequeño a adoptar esas innovaciones y que le dé al usuario la oportunidad de tener un servicio de muchísima mayor calidad. Pues, ¿cuál ha sido el reto? Pues, muchos, todos los días ha sido una aventura. Por un lado, el poder desarrollar tecnología, eh, reclutar y retener talento, todas nuestras aplicaciones, la de usuario, las dos aplicaciones de usuario, la aplicación de conductor, el admin que nos permite tener información en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en nuestra operación, pues todo esto es desarrollado en casa, un equipo muy talentoso de desarrolladores. El segundo reto ha sido ganarnos la confianza de nuestros proveedores, de nuestros socios, que son los transportistas, llegar e invitarlos a que no nos vean como una competencia, sino como una herramienta para competir en un mercado
en el que si no se transforman van a seguir perdiendo cuota de mercado. Cualquier ciudad mexicana podrá atestiguar que la proporción de viajes que se hacen en transporte colectivo está cayendo estrepitosamente en la medida en que nuestras ciudades se vuelven menos densas, más dispersas y con servicios públicos de cada vez menor calidad. Entonces eso ha sido un reto. Hoy por hoy todos los vehículos que se ofrecen en la plataforma Yeti pues son operados por transportistas tradicionales. Entonces ese proceso de reclutamiento, convencimiento, adecuarnos nosotros también a las expectativas que ellos tienen, pues ha sido un reto. El tercer reto pues ha sido regulatorio. El transporte colectivo está regulado de forma poco consistente en diferentes geografías. En algunos casos el municipio, en otros casos es el estado, la federación tiene algunas atribuciones y lo que nosotros venimos a proponer pues viene a hacer notar que algunas de las reglas que fueron diseñadas hace 100 años, hace 80 años, hace 60 años, pues la verdad es que no tienen tanta razón de ser dadas las nuevas innovaciones que ha habido en el mercado. Entonces, poder encontrar esos espacios donde sin dejar de respetar el interés público, aquello que justificó en algún momento la regulación, nos permita seguir pudiendo financiar experimentos que puedan tener la promesa de transformar una industria. Y finalmente, la más importante, pues ha sido ganarnos la confianza de los usuarios. Creo que en todas las ciudades mexicanas, el usuario de transporte público es el eslabón perdido, es quien menos tomamos en cuenta a la hora de diseñar el negocio, a la hora de diseñar política pública, a la hora de invertir en infraestructura. El usuario rara vez figura. No hay agrupaciones de usuarios de transporte público en México demandando transformación y cambio como si hay de ciclistas, como si hay de peatones, como si hay de otros grupos de interés. Y la verdad es que cada vez que un alcalde negocia con los transportistas concesionados de su municipio, pues están los transportistas, tienen mucho que perder, pero rara vez hay bien representados los intereses de los usuarios. Entonces, uno de los retos importantes de una plataforma como Yeti ha sido convertirnos en ese abogado del usuario, en ese canal de comunicación que pueda nutrir de información puntual al transportista, a la autoridad y al resto de los usuarios sobre aquello que está saliendo bien o mal, ¿no? O sea, si algún vehículo tiene algún desperfecto, nosotros nos enteramos habitualmente antes que el chofer, porque el usuario a través del chat que tenemos disponible en la aplicación nos lo está diciendo. Si hay una parada que no hace sentido y deberíamos ajustarla, pues habitualmente son los propios usuarios los que nos piden los ajustes y los cambios. Si un horario no funciona, si un chofer en particular es muy bueno y merece un reconocimiento. El convertir al usuario en una herramienta de supervisión, de monitoreo, creemos que es mucho más efectivo que un ejército de inspectores que pudiera tener un gobierno, una empresa transportista o una propia agrupación de usuarios. Perfecto. Onésimo, ¿nos puedes comentar a grandes rasgos cómo es el esquema de Yeti, cuáles son los servicios que ofrece, cuándo empezó a operar y en qué ciudades opera aquí en el país? Bueno, Yeti busca ser esa plataforma que elimina el estrés asociado al transporte colectivo. El transporte colectivo que tenemos en México no deja satisfecho a nadie. No deja satisfecho a los transportistas, que difícilmente pueden monetizar sus inversiones, trabajan en esquemas donde tienen pocos incentivos para tratar bien al usuario, para innovar, para probar cosas nuevas. Tienen insatisfechos las autoridades, en constantes pleitos con los transportistas, donde no pueden darle buenos resultados a los ciudadanos y sobre todo tienen muy insatisfechos a los usuarios. Entonces, nosotros somos esa plataforma que intermedia entre los usuarios y los transportistas que están dispuestos a ofertar un mejor nivel de servicio. Tenemos varios esquemas. En el caso de la Ciudad de México, tenemos servicio de transporte ejecutivo, en el que el usuario compra directamente un boleto a través de la aplicación,
retenemos una comisión y el resto se le paga al transportista que cumple con los estándares de nuestra red de servicio. Ofrecemos también transporte corporativo a empresas, en el que en una empresa pequeña, en lugar de contratar un autobús para sus 25 empleados, que va a generar una ruta que no le quede muy cómoda a la mayoría de los 25, pues más bien les vendemos asientos en una red de rutas ya existentes, donde es más probable que sus trabajadores puedan viajar y llegar más cerca a sus hogares sin que la empresa tenga que comprar una red de 10, 15, 20, 50 autobuses. Tenemos servicio a gobiernos. Estamos por arrancar un piloto con el municipio de San Pedro, en Nuevo León, en el que vamos a hacer toda la planificación, el contacto con los usuarios, la supervisión de los conductores para el transporte de empleados esenciales en el contexto del COVID. Y eso está por iniciar en el caso de San Pedro. Entonces, en fin, tenemos diferentes modelos. Podemos trabajar con transportistas públicos concesionados. Tenemos un piloto ya operando con la empresa de transporte público más grande de la ciudad de San Luis Potosí, donde los usuarios del transporte público pueden llegar y pagar con un código QR a través de la aplicación de Yeti. Generamos información y este canal de comunicación directo con los usuarios que nutre al transportista en un contexto en el que el usuario paga la tarifa pública y es simplemente un medio de pago y de gestión adicional a lo que ya existía. O tenemos servicios como la Ciudad de México, operamos en toda el área metropolitana, donde pues generamos rutas en base a las peticiones de los usuarios. Muy bien. Es interesante este ejemplo que comentas de San Pedro porque es una muestra de que pues los gobiernos están interesados en este tipo de plataformas, ¿no? Normalmente, como lo comentabas al principio, se les considera una competencia, pero esto pues tiene que ver con las condiciones del transporte en sí en las ciudades. Ahora, considerando esto, ¿cuál crees o cuáles crees que podrían ser los motivos por los que en algún momento a las autoridades no les gusten este tipo de esquemas? Digo, hemos visto casos como Uber, como las plataformas de taxis, pero ¿cuáles podrían ser esos motivos por los que en algún momento la autoridad dijera no queremos estas soluciones? ¿Y cómo contrarrestar eso en esos casos? Hay un acuerdo implícito en la mayoría de las ciudades mexicanas entre la industria transportista y las autoridades gubernamentales, en el que la prioridad única y exclusiva, lamentablemente, es la tarifa, en el que el gobierno le dice al transportista: no me pidas por favor subir la tarifa por el costo político que implica. Y el transportista le contesta de manera implícita: no me exijas un transporte de primera con una tarifa de tercera. Y entonces lo que generamos con esa mezcla es un servicio de transporte precario, que solo es útil para todo aquel que no puede pagar una alternativa. Y entonces, en la medida en la que a la economía mexicana en la última década y media le había ido relativamente bien, pues esta clase media empezaba a generar un nivel de ingreso superior y a decir: oye, yo ya no quiero o yo ya no merezco tener que sujetarme a un transporte donde acosan sexualmente a las mujeres, donde se roban las carteras, donde no tienes certeza a qué horas vas a llegar, donde te obligan a transbordos innecesarios, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando llegan plataformas como Yeti, eh, que se salen un poco del esquema tradicional y que de cierta forma aprovechan algunos huecos en la regulación que se han generado para la industria del taxi, pues generan mucho ruido porque creo que complicamos ese equilibrio precario que existe entre los transportistas y la autoridad. Porque hacemos explícito a la comunidad de usuarios que es posible ofrecer un mejor servicio. Porque le mostramos a la autoridad que sí hay un segmento no pequeño de usuarios que están dispuestos a pagar una tarifa superior, siempre y cuando haya una calidad que lo justifique.
Y porque le demostramos a los transportistas que el modelo de negocio que tienen, si no evoluciona, pues tenderá tarde o temprano que desaparecer, por nosotros o por alguna otra plataforma, alguna otra solución que seguramente va a llegar en el futuro. Entonces, un poco lo que generan plataformas como la nuestra, y lo digo con mucha humildad y la verdad es que lo hemos tratado de reflexionar mucho, es le complicamos un poco el trabajo a las autoridades, porque les estamos pidiendo que salgan un poco de su zona de confort para generar un experimento que puede o no ser exitoso en su ciudad, pero que tiene la promesa de empezar a ayudarnos a pensar distinto sobre un servicio que toda estadística muestra que está moribundo en el país. O sea, esta cadena sostenida en la que la tarifa no se adecúa al mismo tiempo que suben los costos de los insumos y en la que los usuarios están cada vez menos dispuestos a aceptar un servicio de baja calidad, lo que está generando es que el número de viajes que se mueven en transporte público en cualquier ciudad intermedia en México, en Saltillo, en Torreón, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, está cayendo estrepitosamente. Y entonces es muy cómodo para una autoridad decir, oye, pues yo ya cumplí obligando al transportista a que mantenga esta tarifa baja. Pero no nos damos cuenta que las frecuencias son cada vez más espaciadas, que las coberturas son menos razonables, que las empresas de transporte de personal en algunas ciudades son más grandes que todo el sistema de transporte público que queda y que estamos generando islas de exclusión en las que todo aquel que puede pagar un taxi de 200 pesos con una aplicación, le dan una botellita de agua, le abren la puerta y sabes a qué horas vas a llegar. Y el que no puede pagar ese techo de precio, tiene que pagar una van que a lo mejor cuesta 7 pesos en la Ciudad de México, pero donde pones en riesgo tu vida y tu integridad por utilizarla. Nos parece poco razonable o poco estratégico desde la perspectiva de las autoridades o de los propios empresarios transportistas, no darnos cuenta que el mercado tiene 10 productos de transporte, de movilidad que se podrían ofrecer entre esos 200 y esos 7 pesos. Y Yeti, una plataforma como Yeti, ayuda a que el usuario pueda encontrar diferentes opciones para diferentes momentos. Que el día que esté lloviendo y que quiera tener un asiento asegurado, no tenga que pagar un taxi, pero que el día que lo que quiere es frecuencia, te encuentre disponible una ruta de transporte público tradicional. Si no entendemos que lo que se requiere cada vez más es flexibilidad, menos vamos a entender que estos conceptos rígidos del transporte del siglo pasado tienen que cambiar, que siempre sea el mismo vehículo, que siempre sea la misma ruta, que siempre sea la misma tarifa, para que sea siempre para el mismo tipo de usuarios. Nos vamos a quedar con un servicio de transporte público precario para pobres y una clase media que toda se va a mover en coche. Vamos a tener calles totalmente congestionadas y una autoridad con muy poca capacidad de incidencia para poder guiar cómo se da la movilidad en sus ciudades. Entonces, para responder tu pregunta, creo que hay autoridades muy echadas para adelante en el país que están muy abiertas a tratar de generar espacio para pilotos, para probar cosas nuevas, para tratar de evaluar en base a evidencia qué funciona y qué no funciona. Y por el otro lado también hay autoridades muy cerradas que dicen, híjoles, esto es nuevo, esto hace ruido, esto va a romper los equilibrios, esto va a generar que vengan a protestar en mi escritorio los transportistas y entonces te cierran la puerta. El gran reto que tiene esta industria emergente, porque es toda una pequeña industria que está empezando a crecer de startups como Yeti, es poder encontrar ese espacio mínimo que le dé la bienvenida a la innovación. Que nosotros podamos traer la idea más loca que se nos ocurra y poder evaluarla, implementarla en un espacio controlado para descartar rápidamente lo que no funciona y para escalar a muchas ciudades lo que sí funcione. Y ese espacio todavía no lo hemos logrado construir. Y es que hay esta premisa de que cuando uno llega a hacer una cosa nueva ya sabe todo lo que va a pasar y la verdad es que es un constante ciclo de experimentación y la regulación está diseñada para certezas.
esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, si haces este castigo. Cuando la verdad es que la nueva realidad es una realidad de incertidumbres. Entonces, ¿cómo poder generar un espacio para poder jugar con la incertidumbre? Decir, a ver, vas a pilotear estos 6 meses, estos son los indicadores bajo los cuales vamos a evaluar, estas son las cosas que le interesa a la autoridad que logres, reducir tiempos de viaje, y mejorar la proporción de viajes que se hace en transporte público, el número de asaltos que se hace, o sea, poder poner primero el objetivo de qué es lo que se quiere lograr y dar libertad a empresas como Yeti a que podamos poner soluciones en la mesa, ¿no? Interesante todo este punto, Onísimo, porque justamente toca varias aristas. Y ahorita que comentabas esto me hacía pensar, si del otro lado las autoridades pues mejoran sus esquemas de movilidad, llegan a un servicio óptimo, como tendría que ser, ¿esto supondría una competencia para plataformas como Yeti o para otras similares o pueden convivir sin problema? No, yo creo que nosotros podemos ser los más grandes aliados de la autoridad. Eh, o sea, la cantidad de datos que nosotros recabamos, información y comunicación constante con los usuarios y con los conductores que tenemos, deberían ser una herramienta básica para la autoridad. O sea, hoy por hoy, si pasa una combi sin placas, le dices al señor alcalde, al señor secretario de movilidad, dime quién va manejando, quién es el concesionario, si su póliza de seguro está vigente, dime qué piensan los pasajeros que están a bordo sobre el servicio. Pues la verdad es que no tiene la capacidad de dar esa información, ¿no? Entonces la autoridad habitualmente trata con el transportista concesionado en una posición de extrema debilidad, en el que la negociación es una vez al año y es sobre la tarifa, ¿no? Y el premio o el castigo es como un botón radioactivo, ¿no? Atropellaste a una viejita, te cancelo la concesión. O sea, son para casos extremos, sanciones extremas. No es en el día a día de decir, oye, el vidrio está sucio. Oye, esta zona de la ciudad no tiene cobertura. Oye, las calificaciones que los usuarios dan a este chofer ameritan que lo mandes a capacitación o lo saques. Ese grado de información y de conocimiento la autoridad no la tiene. Y por naturaleza, plataformas como Yeti sí la tienen. Entonces, por el otro lado, lo que tiene la autoridad y lo que tiene el transporte público es la capacidad de masificación. Entonces, nosotros podemos desarrollar tecnología que puede servir a miles de usuarios, como servimos en la Ciudad de México, en un esquema especial y restringido, o podríamos utilizar la misma tecnología y dedicar el mismo grupo de talentosos desarrolladores a pensar en soluciones para cientos de miles de viajes, ¿no? Que hay en el transporte público. Y esa masificación a la larga, creo yo, es la que daría la oportunidad para que o sea, nosotros ofrecemos viajes que cuestan una tercera parte de lo que cuesta un viaje en taxi, pero siguen siendo, nuestra tarifa más barata en Iztapalapa hasta antes del COVID era de 15 pesos. Sigue siendo más cara que el transporte público, por muchos esfuerzos que hemos hecho. Entonces, yo creo que un poco el reto es cómo logramos encontrar autoridades que estén dispuestas a trabajar de cerca con plataformas como la nuestra. Y en lugar de, como sucede en muchas empresas transportistas y como sucede en muchas autoridades, decir, pues yo voy a desarrollar mi propia app y se convierte en un experimento de 6, 8 meses en el que le dan un contrato a algún desarrollador y que cambia la administración y se mete en un cajón y no sale. Más bien la discusión debería ser cuál es el protocolo de datos abiertos que debe de generar la autoridad para que cualquier aplicación pueda venir a conectarse y darle servicios a la ciudadanía. Y poner el riesgo de la inversión de desarrollo en estas soluciones en la espalda de pequeñas empresas, pequeñas innovaciones que estamos tratando de poner cosas nuevas en la mesa. Entonces, yo creo que la actitud de las autoridades en México en los últimos 5 a 6 años ha ido cambiando para bien. Yo creo que cada vez más autoridades reconocen, uno, que el sistema de regulación de transporte público que existe ya es anacrónico y que necesita repensarse. Dos,
que el esquema financiero sobre el cual está soportado es insostenible. Digo, imagínate ahora en el contexto del COVID que le dicen a los transportistas, oye, solamente puedes subir a la mitad de los pasajeros, no puedes llevar a gente parada. ¿Cuál es la capacidad que tiene la autoridad para hacer valer eso en un contexto en el que le dices, pues nada más puedes cobrar una tarifa bajísima? Pues el transportista va a hacer sus números y si no hay un subsidio, pues simplemente no va a salir a trabajar. Mientras que con un esquema flexible como el que tiene Yeti, puedes ir, bueno, pues en ciertos horarios puedes subir más gente, en ciertos lugares tienes que restringirlo más, puedes generar subsidios cruzados, etcétera. Hay mil cosas que se podrían hacer con una plataforma. Entonces, yo creo que particularmente en el esquema, en el contexto de la postpandemia, vienen retos muy importantes y creo que buena parte de las posibilidades que tienen los sistemas de transporte público en ciudades intermedias en México dependen de su agilidad en abrazar soluciones tecnológicas como las que pudieran aportarte plataformas como Yeti. Perfecto. Justamente la última pregunta de la entrevista es eso. Después de esta emergencia sanitaria, ¿qué retos ve Yeti en su operación, pero también qué oportunidades ve para poder crecer? Pues yo creo que la epidemia de COVID representa el más grande reto que ha tenido la industria de transporte colectivo, con apps, sin app, con tecnología, sin tecnología, público, privado, lo que sea, de nuestra generación. Y un poco porque viene a cuestionar las premisas fundamentales sobre las que está basado nuestro negocio. Uno, que es mejor que más gente viaje en menos vehículos. Y dos, servicios que estamos enfocados en el viaje más demandado, que es el viaje casa-trabajo. La epidemia trae un contexto en el que dice, bueno, cada vez más gente va a trabajar desde su casa, entonces ahí los picos de demanda se empiezan a achatar. Y dos, pues la gente dice, híjoles, no estoy seguro de quererme subirme a un metro o un metrobús, donde es más probable que me pueda contagiar. Entonces, en el corto plazo, todas las agencias de transporte público del mundo están sufriendo. Yeti no es la excepción. La pregunta es, ¿qué pasa después de la epidemia? Y lo que ya es muy claro por las estadísticas que empiezan a surgir de ciudades que han levantado la cuarentena es que pues, el número de viajes crece rápidamente, en algunos casos casi al escenario antes del coronavirus, en automóvil, pero que el número de viajes que se hacen en transporte colectivo durante mucho tiempo después de levantar la cuarentena continúa deprimido. Y eso tiene una explicación lógica. La gente seguirá teniendo miedo durante un periodo largo de tiempo de viajar en condiciones de hacinamiento o en espacios pequeños comprimidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Yeti? Nosotros estamos ya preparándonos para ese lento periodo de recuperación del transporte colectivo, en el que será más importante que nunca que las autoridades, los empresarios tecnológicos y las empresas de tecnología inventemos nuevas soluciones que den certezas mínimas a los usuarios, ¿no? Que se va a respetar la sana distancia, que se va a eliminar el efectivo de a bordo, ¿no? Para que no tenga que haber intercambio físico de papel moneda, de monedas, que los conductores van a tener con los mínimos de capacitación y de evaluación y de protección para ellos mismos, que la gente va a tener que esperar menos tiempo en la intemperie, en lugar de estar bajo la lluvia, hacinado abajo de un parabús, pues en una aplicación como Yeti la gente puede ver, el camión pasa a las 6:33. Entonces hasta las 6:32 me quedo en mi casa y solo me salgo cuando sé que viene el autobús o que viene la van. Entonces nosotros nos estamos preparando para ese periodo largo en el que nuestra apuesta es que empresas transportistas y autoridades nos volteen a ver como una solución posible. Y entonces lo que hicimos desde hace aproximadamente 3 semanas es lanzar una invitación a autoridades de gobiernos municipales y estatales y a empresas de transporte público concesionado a decirles, prueben nuestra tecnología. Es más, se las damos a costo, prácticamente a costo cero, para que la prueben, para que chequen cómo se puede mejorar
mejorar las condiciones de seguridad y de prevención del contagio, aún viajando en transporte colectivo en la etapa post-pandemia. Porque nuestra convicción firme, y esto es importante más allá de Yeti, es que el transporte colectivo seguirá manteniendo la justificación que tenemos de vivir en ciudades. Una ciudad que no tenga un transporte colectivo viable, muy rápidamente se convierte en un suburbio. El transporte colectivo está basado en la premisa de densidad, de diversidad, de que la gente no tenga que tener equipamiento caro para poder trasladarse a encontrar las oportunidades que ofrecen las ciudades. Y es el transporte colectivo el que hoy está llevando a la gente que trabaja en los hospitales, que trabaja en los servicios esenciales, que cubre los servicios públicos. Entonces, será más urgente que nunca para autoridades y para transportistas aprovechar soluciones tecnológicas que mantengan la viabilidad de este servicio. Y en lo que podamos ayudar en Yeti, si alguno de los lectores de Alcaldes de México está interesado en que diseñemos juntos un piloto, pues nos encantaría continuar esta conversación. Okay. Perfecto, Onésimo, pues te agradezco muchísimo nuevamente y seguimos en contacto para seguir abordando estos temas.